Existen verdades que desafían la lógica y, sin embargo, estructuran realidades enteras. Federico Fagin lo comprendió al explorar una dimensión donde los fundamentos no se imponen desde fuera, sino que emergen desde adentro, elegidos libremente por una conciencia creadora. Inspirado en los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel, Fagin sostiene que toda estructura simbólica, todo mundo lógico, contiene afirmaciones que no pueden demostrarse ni refutarse desde dentro del sistema. A estas proposiciones las llama hipótesis indecidibles. Lo asombroso, sin embargo, es lo que sucede cuando una seidad, una unidad de conciencia con intención y significado, decide asumir una de estas proposiciones como verdadera o falsa. Cada elección desencadena la creación de un nuevo mundo simbólico, una red coherente de significados, experiencias y leyes internas, pero que se vuelve, por su misma lógica, incompatible con mundos basados en otras decisiones. Es decir, múltiples universos pueden coexistir, cada uno emergiendo de un acto libre de interpretación. No son mundos físicos separados, sino realidades construidas desde distintas raíces simbólicas. Y lo más inquietante, estos mundos pueden volverse incomunicables si no conservan un lenguaje común. Fagin ilustra este fenómeno con una referencia clásica, el axioma de los paralelos formulado por Euclides, que afirma que por un punto exterior a una recta solo puede pasar una única paralela. Durante siglos, se creyó que esa era una verdad absoluta. Pero al considerar su negación, surgieron otras geometrías completas y válidas. En la geometría elíptica de Bernhard Riemann no existen líneas paralelas. En la geometría hiperbólica de Nikolai Lobachevsky existen infinitas. Cada una da lugar a una estructura coherente, pero que no puede fusionarse con las otras sin romper su lógica interna. No hay contradicción, simplemente son consecuencias distintas de aceptar hipótesis distintas. Lo mismo ocurre con nuestras mentes. Cada ser humano genera su propio mundo simbólico. Aun si compartimos un idioma, lo hacemos desde matices únicos, desde decisiones conscientes e inconscientes sobre qué es verdadero, qué es importante, qué tiene sentido. Como escribió Isaac Bashevis Singer, cada persona es un nuevo experimento en el laboratorio de Dios. Y ese experimento no se repite, su mundo no se copia. Esta unicidad no significa aislamiento, sino responsabilidad. Podemos elegir mundos donde el sentido florece, donde el otro no es una amenaza, sino una vibración distinta en una sinfonía cósmica. Pero si nos alejamos demasiado del lenguaje común, perdemos la posibilidad de comunicarnos. No porque no queramos, sino porque ya no compartimos los símbolos base. Por eso Walt Whitman afirmaba: cada uno de nosotros es inevitable, cada uno de nosotros es infinito. Lo inevitable no es el destino, sino la singularidad de nuestro punto de vista. Lo infinito es la capacidad de construir, desde allí, realidades enteras. El lenguaje, entonces, no es solo un medio para describir el mundo, es el mundo, y cada elección simbólica que hacemos, cada palabra, cada interpretación, cada silencio, puede ser el primer paso hacia un universo nuevo. Fagin no propone una teoría alternativa, propone un cambio radical en cómo entendemos la existencia. Lo que existe no es lo que vemos, sino lo que decidimos construir simbólicamente desde nuestra conciencia. Los mundos invisibles no son menos reales, son más profundos, porque nacen de lo indecidible, de lo que solo la libertad puede afirmar.
Imagina una plaza en calma, bañada por la luz del amanecer. En ella hay personas conversando, perros olfateando el aire y pájaros trinando sobre los árboles. Todos están en el mismo espacio físico, pero cada uno vive una realidad distinta, no por diferencia de ubicación, sino por la manera en que captan, interpretan y responden a las vibraciones que los rodean. Esta imagen, evocada por Federico Fagin, sirve como entrada al misterio del espacio vibracional, un campo compartido donde las seidades, entidades conscientes con intención, comunican y construyen la realidad mediante símbolos vibracionales. Fagin distingue dos tipos de símbolos fundamentales: los símbolos clásicos y los símbolos vivos. Los primeros son como ecos replicables, ondas, palabras, imágenes que pueden transmitirse sin alterar su forma. Son los que maneja una computadora o un robot. Carecen de interioridad. Son datos sin experiencia. Los símbolos vivos, en cambio, solo existen cuando una seidad los experimenta. Su sentido no reside en la forma externa, sino en la vivencia interna que provocan. Son significados encarnados. Una vibración, por sí sola, no es símbolo. Se convierte en símbolo cuando es interpretada con intención, y en símbolo vivo cuando despierta una experiencia. Para ilustrarlo, Fagin presenta el ejemplo de Bob y Alice, dos seidades que participan en este espacio vibracional compartido. Cuando Bob envía una vibración con una intención específica, Alice no solo la recibe, la experimenta, le da sentido, la integra a su mundo simbólico interno. Esa experiencia transforma la vibración en un símbolo vivo, único e irrepetible. No hay transferencia de información como en los cables de un computador. Lo que hay es co-creación de significado. Cada comunicación entre seidades es un ciclo completo: percepción, experiencia, acción. El símbolo nace del deseo de expresar, se transmite como vibración y renace como experiencia en el otro. Y este segundo acto no es pasivo, también es creativo. El símbolo vive entre ambos, no en uno solo. Este proceso no es metafórico, es la estructura misma de la realidad, según Fagin. El universo no es un conjunto de partículas muertas, sino un entramado vibracional animado por intenciones. Cada uno de nosotros participa activamente en él, como lo haría un músico en una orquesta cósmica. Francis, otro ejemplo que aparece en la escena, introduce una variación. Al ingresar en el espacio vibracional donde Bob y Alice se comunican, su presencia altera el campo, modificando la resonancia de los símbolos. No ha dicho nada, pero su mera existencia cambia lo que se puede decir. Esto muestra que la comunicación simbólica no es lineal, sino contextual. Todo influye, nada vibra en el vacío. El cuerpo, en este modelo, no es solo materia, es una interfaz vibracional. Convierte símbolos clásicos, como el aire que vibra, en una palabra, en símbolos vivos mediante la experiencia subjetiva. Y también a la inversa, permite que lo que sentimos tenga forma en el mundo. No hay realidad objetiva separada de esta danza simbólica. El universo se sostiene sobre un campo compartido, donde cada vibración puede ser un puente o un muro, según cómo sea interpretada. Por eso, entender la realidad no es solo cuestión de medición, sino de atención y significado. Fagin no nos dice que el universo vibra, nos muestra que vibra con intención y que, al reconocerlo,
podemos participar conscientemente en la creación del sentido que nos une. La mayoría de los humanos cree que es su ego, esa voz que piensa, que teme, que se defiende, que busca. Pero Federico Fagin desmonta esta ilusión con precisión. El ego no es el sujeto que vive la experiencia, sino un símbolo que la simula, una construcción vacía que ocupa el lugar del verdadero ser. La seidad, la entidad consciente e infinita que somos en esencia, no necesita definirse. Vive, siente, intuye, crea. El ego, en cambio, es una máscara estructurada con símbolos clásicos, etiquetas, recuerdos, traumas, narrativas. No tiene interioridad, aunque pretende tenerla. Carece de vibración propia. Solo repite formas aprendidas. ¿Por qué surge entonces? Fagin sugiere que el ego nace como una solución simbólica a un conflicto profundo. Tal vez un dolor no procesado, una experiencia de rechazo, una amenaza al sentido de existencia. En lugar de vivir plenamente el símbolo, la emoción, el miedo, la verdad, la conciencia se repliega y construye un sistema defensivo que evita sentir. Ese sistema es el ego. El problema no es su existencia, sino su dominio. Cuando la seidad se identifica con el ego, la experiencia pierde vida. Ya no se vive desde la interioridad, sino desde una narrativa reciclada. El mundo se convierte en un espejo del temor, del juicio, del control. El ego busca certeza, no significado. Repite, no transforma. Fagin describe al ego como un símbolo clásico que simula tener alma, pero que, como una computadora, solo procesa sin experimentar. No puede amar ni intuir, solo puede interpretar desde lo conocido. Y así bloquea el acceso a lo que la conciencia realmente anhela: profundidad, unidad, sentido. Aquí entra la encarnación como elemento clave. La seidad encarnada no viene a teorizar, sino a vivir los símbolos desde el cuerpo, a experimentar su vibración y a convertirla en sabiduría. El cuerpo, dice Fagin, es un instrumento de experiencia, un campo donde los símbolos adquieren vida real. Dolor, placer, belleza, pérdida. Todo eso no puede ser captado desde el ego, solo puede ser sentido desde la presencia. La frase atribuida a Pitágoras, según la cual, si pudieras comprender cómo vibra una piedra, comprenderías que tiene alma, es evocada por Fagin para señalar que la vibración no basta para generar conciencia. Hace falta una seidad que encarne esa vibración, que la sienta, que la interprete desde adentro. Solo entonces se transforma en símbolo vivo. Pero el ego teme esta experiencia directa, porque la experiencia real transforma, duele, rompe estructuras, exige presencia. Por eso prefiere sostenerse en narrativas fijas. Yo soy así, eso me pasó, yo siempre reacciono de esta forma. Cada una de estas frases es una cárcel simbólica. La verdadera libertad, sostiene Fagin, comienza cuando la seidad deja de identificarse con el ego. No se trata de destruirlo, sino de verlo como lo que es, una herramienta limitada, útil en ciertos contextos, pero incapaz de contener la totalidad del ser. La desidentificación no significa vacío, sino apertura. Una puerta hacia la experiencia directa del símbolo. Encarnar, entonces, es elegir la vulnerabilidad de la experiencia sobre la seguridad del relato. Es renunciar al control del ego para abrirse al misterio del significado. Es permitir que el cuerpo, esa interfaz viva, transforme las vibraciones del mundo
en caminos de evolución. Solo desde ahí puede surgir una identidad no definida por el pasado, sino por la capacidad de responder desde la presencia. No quién soy, sino cómo elijo vivir este símbolo ahora. En nuestra comprensión tradicional, las leyes universales son vistas como estructuras inmutables, inscritas en la naturaleza como una verdad que debe ser descubierta. Pero Federico Fagin propone una visión radicalmente distinta. Las leyes no son dadas, son acordadas. No emergen de una fuente externa, sino de la interacción simbólica entre seidades conscientes que participan en un campo común de experiencia. Una ley universal, en este marco, no es una orden impuesta desde lo alto, sino una coherencia simbólica sostenida, un patrón de relación entre símbolos que se mantiene estable, porque las seidades involucradas así lo han convenido, explícita o implícitamente, y ese acuerdo no es arbitrario. Responde a una intención compartida de crear orden, sentido, permanencia. Pero ese orden es frágil. Si las seidades que lo sostienen abandonan el acuerdo, la ley colapsa. Fagin describe estas leyes como estructuras emergentes en el espacio vibracional, campos de coherencia que permiten que múltiples seidades experimenten una realidad común. Cuanto mayor es el número de participantes y más profundo el nivel de resonancia simbólica, más robusta parece la ley. Las leyes físicas, por ejemplo, aparecen como absolutas porque están sostenidas por un vasto consenso simbólico en niveles muy fundamentales del ser. Esto implica una consecuencia poderosa. Las leyes no son eternas, son tan duraderas como el acuerdo que las mantiene. Y aunque algunas parezcan indestructibles, todas dependen de la intención y la fidelidad simbólica de quienes las co-crean. En este marco, existe una jerarquía simbólica. Las leyes más superficiales, como las convenciones sociales o lingüísticas, pueden cambiar fácilmente. Las más profundas, como la gravedad o el tiempo, emergen de acuerdos ontológicos más sólidos. Pero incluso estas no son absolutas. Son el resultado de una relación constante entre la experiencia, el símbolo y la intención. El único absoluto, según Fagin, es el uno, la totalidad estructural desde la cual todas las leyes emergen. Pero ninguna ley lo contiene completamente. Por eso, no hay una ley del uno. Hay solamente coherencias que reflejan aspectos de su unidad. Las leyes, entonces, no son el fundamento del ser, sino expresiones temporales de su participación consciente. Un ejemplo cercano lo ofrece el lenguaje. Una palabra tiene sentido solo si quienes la usan comparten su significado. Cambia el grupo, cambia el significado. Si desaparece el acuerdo, desaparece la palabra como vehículo de sentido. Así ocurre también con cualquier ley. Vive en la red simbólica que la sostiene. Fagin no nos invita a desconfiar de las leyes, sino a comprender su verdadera naturaleza, no como verdades impuestas, sino como pactos vivos. Pactos que nos vinculan, nos permiten crear y nos obligan a una fidelidad interior con aquello que deseamos sostener como real. Cuando hablamos del universo, solemos imaginar un espacio poblado por átomos, energía y leyes físicas inmutables. Pero Federico Fagin propone un giro ontológico profundo. El universo no está compuesto de cosas, sino de seidades, es decir, campos conscientes que se experimentan a sí mismos y a los demás
a través del lenguaje simbólico. La realidad no es una colección de objetos separados, es una red vibracional de interioridades en interacción constante. Cada seidad es un campo de experiencia singular que se diferencia por la calidad de su atención, su intención y la estructura simbólica con la que codifica el mundo. Y sin embargo, todas están inmersas en un campo más vasto, el uno, la totalidad consciente de la cual emergen como expresiones únicas. En esta visión, los límites son ilusorios. Lo que llamamos yo y otro son solo puntos de tensión en una misma trama. La conciencia no está confinada al cuerpo, fluye más allá de él, se comunica, resuena. Las seidades no habitan un espacio objetivo. El espacio es una consecuencia simbólica de su interacción. Fagin afirma que lo real no es lo que puede medirse, sino lo que tiene interioridad. Un símbolo, una palabra, un impulso eléctrico, un objeto, no es real por sí mismo. Solo lo es cuando es vivido desde adentro, cuando despierta experiencia en una seidad. Por eso, lo que llamamos materia no es sustancia primordial, sino expresión simbólica compartida de experiencia consciente. La física cuántica ofrece paralelos reveladores. En el entrelazamiento cuántico, dos partículas permanecen unidas en comportamiento, sin importar la distancia entre ellas. Lo que afecta a una, afecta instantáneamente a la otra. Esta no localidad resuena con la idea de que las seidades, aunque diferenciadas, no están separadas realmente, sino vibran dentro de un campo común. Asimismo, el principio de no clonabilidad cuántica sostiene que no se puede copiar exactamente un estado cuántico sin modificarlo. Esto tiene un eco simbólico profundo. Cada seidad es única e irrepetible, y su configuración vibracional no puede duplicarse sin perder su integridad. La conciencia, en este modelo, no surge del cuerpo. No es un epifenómeno del cerebro, sino el fundamento del universo. Todo lo demás, materia, energía, espacio, tiempo, son formas simbólicas que permiten la experiencia. Incluso el cuerpo deja de ser una máquina biológica para convertirse en una interfaz simbólica viva, un medio para experimentar y expresar. Si todo lo existente es conciencia estructurada, entonces no hay separación real. Cada relación, cada situación, cada objeto es una expresión simbólica del uno vista desde una perspectiva única. Y por ello, el respeto no es un mandato externo, sino una consecuencia directa del reconocimiento vibracional. El otro no es un objeto, es otro rostro del uno, danzando con nosotros en el campo consciente. Durante siglos, la ciencia ha considerado al observador como un testigo neutral, una conciencia que simplemente registra lo que sucede fuera de sí. Pero Federico Fagin plantea una visión radicalmente distinta. El observador no registra la realidad, la crea, no porque invente hechos desde la nada, sino porque su presencia simbólica transforma la experiencia misma del mundo. La seidad, en cuanto observador consciente, no es pasiva. Toda percepción es ya una interpretación simbólica. Ver, tocar, pensar o recordar son actos creativos que activan un conjunto de símbolos internos, estructurados por la intención, la atención y la historia de esa seidad. Así, lo que llamamos realidad no es un fondo objetivo, sino un campo simbólicamente codificado. Esto no es solo una metáfora filosófica, es una consecuencia directa del modelo de Fagin.
Si todo lo real tiene interioridad y está estructurado simbólicamente, entonces el acto de observar es, en sí mismo, un acto simbólico y creativo. La seidad no se limita a mirar. Al mirar, organiza, da sentido, estructura el caos potencial en una forma coherente para sí. Lo observado cobra forma dentro del campo consciente del observador. La física cuántica ha llegado, desde otro camino, a intuiciones similares. En el célebre experimento de la doble rendija, una partícula parece comportarse como onda mientras no es observada, pero actúa como partícula en el momento de la medición. La simple presencia de un observador cambia el resultado. Este colapso de la función de onda sugiere que la realidad no está ahí, esperando ser descubierta, sino que se manifiesta según cómo, cuándo y por quién es observada. Albert Einstein rechazaba esta visión. Decía, ¿acaso la luna deja de existir cuando no la miramos? Pero Fagin va más allá de esta paradoja. No se trata de negar la existencia de una realidad, sino de afirmar que toda realidad con sentido requiere observación consciente. Sin conciencia, no hay experiencia. Sin experiencia, no hay símbolo. Sin símbolo, no hay mundo vivido. Para Fagin, este no es un fenómeno limitado al laboratorio. Es la estructura misma de la vida. Lo que experimentamos como exterior es ya una construcción simbólica generada desde el interior. Esto no significa relativismo, sino responsabilidad simbólica. Cada seidad participa en el mundo que co-crea. La objetividad es solo una forma compartida de subjetividad, un acuerdo simbólico entre múltiples observadores que sostienen una coherencia común. Pero fuera de ese acuerdo, otros mundos son posibles, otras interpretaciones, otros niveles de experiencia. Observar no es pasivo, cambia lo observado y cambia al que observa. Cada símbolo percibido reestructura la conciencia que lo experimenta, y esa conciencia, a su vez, modifica su forma de ver, de entender, de ser. Por eso, la mirada no es un reflejo del mundo, sino un canal de creación. Observar es invocar. Interpretar es dar existencia. La realidad es lo que decidimos vivir con sentido. Toda experiencia vivida, cada emoción, pensamiento o sensación, deja una huella simbólica en la conciencia. Para Federico Fagin, estos símbolos no son residuos de eventos pasados, sino fragmentos activos de significado que esperan ser integrados. Son piezas dispersas de un gran rompecabezas que apunta, silenciosamente, hacia la unidad original, el uno. Cada seidad, como campo consciente e intencional, participa en un viaje de retorno, no a un lugar, sino a un estado, la unidad integrada de todos los significados posibles. Ese camino no se recorre con pasos físicos, sino a través de un proceso simbólico de integración, convertir la experiencia vivida en sabiduría consciente. El símbolo, para Fagin, no es solo una señal, es una puerta. Y cada símbolo cargado de emoción, ya sea dolor, alegría, miedo o deseo, guarda una vibración que debe ser comprendida desde dentro. No basta con recordar el evento. Hay que vivirlo de nuevo con atención, sentir su forma, su peso, su color vibracional. Solo así puede ser transmutado. Cuando una seidad evita integrar un símbolo, este se repite. Vuelve en diferentes formas, situaciones o relaciones. No como castigo, sino como oportunidad. La vida insiste para que el significado no se pierda. Integrar no es entender intelectualmente,
sino vivir el símbolo con plena presencia hasta que revela su sentido más profundo. En este proceso, la conciencia se convierte en alquimista simbólico. Toma las partes rotas, los fragmentos olvidados, y los transforma en claridad. La herida se convierte en compasión, la pérdida en sabiduría, el error en expansión. Cada integración es un paso más hacia el uno, porque disuelve la ilusión de separación que el ego había construido. La separación, en esta visión, no es real. Es un estado simbólico no resuelto. Mientras un símbolo esté separado de su significado, mientras se viva solo como forma externa sin comprensión interior, genera dualidad, conflicto, repetición. Pero cuando es vivido e integrado, deja de ser un obstáculo y se vuelve un puente. El símbolo se convierte en unidad. Por eso, el despertar no es iluminación súbita, sino un proceso constante de integración simbólica, de convertir la experiencia en conciencia, de transformar el ruido en música, la dispersión en coherencia, el símbolo en significado. El uno no impone este camino, no exige obediencia ni castigo. Simplemente es la totalidad vibrante del significado. Cada seidad regresa a él cuando logra recordar que su origen y su destino son la misma cosa, ser conciencia plena de todo lo vivido. Y así, cuando una seidad ha integrado todos sus símbolos, cuando cada vibración ha sido entendida, sentida, amada, el símbolo desaparece y solo queda el significado. No hay más máscaras, no hay más separación. Solo el uno, reconociéndose en sí mismo, a través de la conciencia que tras el viaje de la forma, ha vuelto al corazón del ser. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.